Espera, que me van a dar la... Me van a... Sí, calma, me van a dar la entrada ya. Ah, ah. Muy buen día. Soy la doctora Mara Gómez y tengo el gusto de dar inicio a la mesa de conclusiones de esta novena conferencia iberoamericana sobre justicia electoral, nuevas tendencias para asegurar la equidad en la contienda electoral en Iberoamérica. Cedo ahora la palabra a Daniel Sobato, director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, quien presidirá esta mesa de conclusiones. Adelante, por favor. Muchas gracias, Mara. Ustedes han visto cómo hemos mejorado entre ayer y hoy en la coordinación con Mara, ¿no? O sea, ya estamos totalmente sintonizados, así que... vez que la dejas hablar. Sí, señor. El gobierno de coalición. Un gobierno de coalición hemos hecho. Me ha puesto orden esta mañana, así que estoy alineado, como debe ser. Es la etapa en la que nos gustaría que de manera colectiva, conjuntamente con el magistrado Vargas Valdés, nos ayuden a hacer como una suerte de síntesis, tratando de rescatar a lo largo de este día y medio donde tuvimos excelentes presentaciones, ponencias, diálogos, cuáles serían los puntos fundamentales en términos del contexto en el cual la justicia electoral hoy tiene que operar, cuáles son los principales ámbitos de desafíos que son, digamos, desafíos más de tipo tradicional y cuáles serían los nuevos tipos de desafíos de cara a este superciclo electoral donde, como decíamos, 14 de los 18 países de América Latina van a tener elecciones presidenciales y claramente en muchas de esas elecciones presidenciales la justicia electoral va a tener grandes oportunidades pero también grandes desafíos. Así que no nos gustaría hacer desde la mesa una síntesis, sino que hemos acordado con el magistrado Vargas Valdés invitarlos a ustedes para que conjuntamente vayamos elaborando y después nosotros desde la mesa principal tratar de hacer una suerte de resumen que trate de reflejar los puntos que ustedes han identificado y destacados. Así que si el magistrado Vargas Valdés está de acuerdo, podríamos ir dando inicio a esta primera parte y luego ya después procederíamos a la lectura de los acuerdos y de la resolución final. Si está clara la metodología y están dispuestos, necesito voluntarias o voluntarios para arrancar y romper el hielo. Así me gusta, una mujer. Muy bien. Miriam, cuéntanos. Señor, bueno, para ser coherente con mi exposición, ¿verdad? Sugeriría que trabajemos los tribunales electorales a los efectos de poder darle mayor accesibilidad a los grupos subrepresentados y menos visibles de nuestra sociedad, que son las personas con discapacidad en sus distintos problemas, ¿verdad? Y también el hecho de ser mujer, que tenemos muchos problemas, ¿verdad?, en nuestros distintos países. Y yo creo que eso sería un gran desafío. Todos estamos comenzando, pero siempre hay más por hacer, mucho más por hacer. Y también otro tema que me gustaría, también es el tema que se desarrolló en un principio, que es el tema de la tecnología con respecto a las redes sociales, en la influencia que tienen también especialmente la forma de reglamentar, que va a ser una muy difícil con respecto a las encuestas, las propagandas electorales, que también creo que es un desafío muy grande en el cual, por más que no tengamos, como en nuestro caso, iniciativa legal, pero que podemos trabajar con los políticos, aunque va a ser un poco difícil, como dijo el doctor Patricio en un momento, porque los destinatarios son ellos, en poder trabajar, pero creo que debemos procurar para que tengamos mayor excelencia
en el trabajo que nos corresponde en nuestras distintas justicias electorales. Gracias. Muchas gracias, Miriam, por aportarnos esas dos muy buenas propuestas. En una, creo que ya la justicia electoral tiene bastante andado en la región y puede haber mucho de utilidad en materia de la cooperación horizontal, del intercambio de buenas prácticas, etcétera. Es decir, en el terreno de todo lo que implica cómo le damos mayor facilidad a la participación de los grupos con discapacidad. En el otro tema es donde yo siento que los organismos electorales, no solamente de América Latina, sino de España y a su vez del resto del mundo, está realmente muy en pañales respecto de cómo actuar frente al impacto de las nuevas tecnologías. Así que en ese aspecto ya hemos venido conversando con Tarcisio, tomando en cuenta el avance que Brasil viene teniendo, para ver si podemos organizar el año que viene en Brasil una conferencia ad hoc sobre el tema, el papel de la justicia electoral, la reglamentación de las redes sociales y la incorporación de tecnología. Así que desde ese punto de vista ya hay un ofrecimiento concreto de Brasil. Creo que también México manifestó interés, el magistrado Vargas Valdés nos puede aportar ahí su punto de vista y me gustaría invitar luego a Tarcisio que nos comente respecto de esta propuesta. Lo que me gustaría es unir propuesta de qué hacer con propuestas concretas de que lo vamos a hacer e ir ya calendarizando compromisos de cara al 2018 para que vayamos dando respuesta concreta a estas propuestas. A ideia é lá em la semana próxima já conversar com o presidente do tribunal e montar para fevereiro ou março um evento ad hoc de um dia e meio para discutirmos, inclusive envolvendo Facebook, Google, Twitter, esses players todos que também estão muito interessados no trato dessa matéria, sobretudo na perspectiva de evitarem multas pecuniárias que têm sido ajustadas pelo Tribunal Superior. Esse ano não haveria tempo de construir esse projeto, porque nós estamos concentrados nas resoluções que vão parametrizar as eleições do ano que vem, mas tão logo terminemos essas resoluções, a ideia é já conceber esse projeto como algo absolutamente vital, né, para que avancemos no trato dessa matéria. Eu agradeço muitíssimo, presidente. El desafío importante que vamos a tener el año que viene es la calendarización de estas actividades tomando en cuenta el intenso calendario electoral. Va a haber elecciones en Costa Rica en febrero con posibilidad de una segunda vuelta en abril. Va a haber elecciones en marzo en Paraguay sin posibilidad de segunda... Perdón, en abril, sin posibilidad de segunda vuelta. Después vamos a tener en mayo en Colombia con posibilidad bastante probable de segunda vuelta. Después vamos a tener 1 de julio elección en México sin posibilidad de segunda vuelta. Después vamos a tener elecciones en octubre, estoy refiriéndome únicamente a las elecciones presidenciales, en Brasil, con alta posibilidad de segunda vuelta. Y, bueno, eventualmente tendría que tener lugar las elecciones presidenciales de Venezuela, que tendremos que ver si tienen lugar, en qué contexto y en qué condiciones. Así que a la hora de ir calendarizando estas actividades sería importante tener en cuenta a su vez el calendario electoral para tratar de que haya la mayor participación posible de todos los organismos electorales. José Luis. Gracias, querido Daniel. Yo quisiera señalar en torno a este punto del trabajo en redes sociales y todo lo que tiene que ver con los dilemas de Internet y las interfaces en democracia, que el Tribunal Electoral de México lleva desde el mes de marzo trabajando en un proyecto que fue presentado en la Comisión de Venecia, del cual somos parte, un trabajo de investigación, mismo que me parece que podría encontrar un punto de encuentro con esta iniciativa. Con lo cual, ese trabajo avanzado que nosotros hoy ya pues hemos adelantado, me parece que podría ser parte de las contribuciones que podríamos hacer. Yo le llamaría una especie de workshop, lo que haríamos en esa fecha ya para llegar con algo de trabajo avanzado, ¿no?
Y asimismo lo que me gustaría ofrecer es que el tribunal pudiera editar esas colaboraciones o esa primer aproximación que se pueda convertir en un libro, en un documento que podamos editar y podamos incluso traducir al inglés para que pueda ser pues en fin, una primera aportación en un tema tan novedoso. Muchas gracias, magistrado. Tengo una propuesta que creo que puede unir. Dado que hace poquito ustedes firmaron un convenio de cooperación y está vigente entre México y Brasil, ¿por qué, respetuosamente, me gustaría sugerir, no constituimos un grupo de trabajo sobre este tema que lo lidere Brasil y México en coordinación a su vez con el tema de Convención de Venecia? Y Rafael me comentó de que el Centro de Estudios Constitucionales también está trabajando este tema. O sea, si hacemos una triangulación de tres patas, viendo la posibilidad, que no tienes que comprometerte ahora, pero explorando con tu gente, de la pata iberoamericana, España, con el Centro de Estudios Constitucionales, Comisión de Venecia, Justicia Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de México, más Tribunal Supremo Electoral de Brasil. Creo que tenemos un clúster, un consorcio poderoso para entrarle de lleno a este tema, y obviamente los otros organismos que se quieran asociar, más que bienvenidos, pero para poderlo tener como una de las líneas de prioridad de trabajo de cara al año 2018. ¿Les parece? Solo un tema, al no estar aquí presente en la Comisión de Venecia, simplemente tendríamos que hacer la consulta para ver si ellos quieren y desean participar en esos términos, y si no, insisto, el material finalmente de trabajo es del tribunal y el tribunal lo podría aportar en algún tipo de formato distinto. Ojalá que sí, porque nosotros a su vez como idea tenemos un convenio de colaboración con la Comisión de Venecia, y me parece que cada vez más lo que tenemos que hacer es trabajar en red, evitando duplicar, sino a su vez juntando todo, todas las cooperaciones posibles. Así que desde ese punto de vista quedamos comprometidos. Patricio. Sí. La verdad es que en el caso mío, muy interesante lo que se han señalado. Yo lo único que les puedo desear en este momento son buenos propósitos, y por eso algo querría decir al respecto, porque yo dentro de poco ya no voy a estar en estos tribunales por mi exceso de juventud. Bueno, pero lo que sí, yo en los 6 años que llevo en esto, he visto que siempre se ha tratado, y algo en cada una de las reuniones que hemos ido, y que está relacionado con la independencia de los tribunales electorales, tanto del Poder Ejecutivo como los poderes legislativos. Siempre en cada una de estas reuniones algo se ha dicho al respecto, porque ya prácticamente, así como existe el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ya hay los poderes electorales debieran ser o están en muchos países en forma independiente. Entonces a mí me gustaría dejar, vuelvo a decir, con la experiencia que he adquirido, que se diga algo respecto a esta materia, es decir, que la democracia va a ser mejor mientras más independientes sean los organismos electorales que la manejan. ¿Y por qué digo esto? Porque resulta que, como ayer Daniel dijo una cosa muy interesante que señaló, si la ciudadanía no confía en los organismos electorales, no va a confiar en las autoridades que son electas. Entonces, creo que eso debiera reforzarse de alguna forma. Es una declaración de principios, no veo que podamos decir, mire, lo que hay que hacer es A, B, C o D, pero una declaración de principios en de que tratar de reforzar la independencia tanto de los servicios electorales como de los tribunales jurisdiccionales. Eso quería decir, presidente. Muchas gracias, y ten la seguridad que aunque te jubiles, te vamos a seguir invitando. Así que vas a seguir estando siempre con nosotros. Muchas gracias. A ver, ¿quién más? ¿Qué otro tema? No, me parece importantísimo el señalamiento que hizo don Daniel Sobato ayer sobre la columna vertebral del del financiamiento del sistema democrático. Dinero y política. Dinero y política, imprescindible, tiene que estar, ¿verdad?
es ineludible ese tema. Gracias, magistrada. Por favor. Muchas gracias. Yo quisiera sugerir a este pleno y a la mesa retomar como una de las posibles conclusiones de los trabajos de esta conferencia iberoamericana el compromiso de la justicia electoral y la pluriculturalidad con los pueblos y comunidades indígenas, en el sentido de que se reafirma el compromiso de acercar a nuestros pueblos y comunidades indígenas una justicia electoral de calidad y sobre todo que se redobla ese compromiso con las mujeres indígenas y su participación política. Muchas gracias. Sobre el tema de dinero y política, financiamiento político, me parece que es otro de los grandes temas de enorme prioridad que atraviesan todos nuestros países. Ayer El País, edición electrónica, vuelve a dar noticia, Banquito de Andorra, $200 millones pagado a 145 políticos latinoamericanos por nuestros buenos amigos de Odebrecht. Y vuelvo a decir, reducir el tema de la corrupción a Odebrecht sería realmente un ejercicio casi que ingenuo. Eso que estamos viendo tiene la particularidad de que es una sola empresa que construyó una sección de operaciones estructuradas, como le llamó, y comenzó a comprar políticos, financiar campañas, etcétera. Pero no es ni por lejos lo peor que tenemos, así que van a ir saliendo estos temas. Entonces, ¿qué papel la justicia electoral tiene en relación con estos problemas? Y yo veo dos tipos de justicia electoral. Una justicia electoral que va a jugar un papel importante, pero que no tiene la capacidad, porque no tiene las atribuciones para anular elecciones en casos de abuso de financiamiento. Y yo pondría en una categoría. Y dos, la otra justicia electoral, como la de México, de acuerdo a la nueva legislación, como la de Brasil, que terminó en un voto dividido 4-3, en el que se pudo anular la elección de Dilma hace unos meses atrás, Tarcisio nos puede contar, y otras de la región que tienen la capacidad, en virtud del tema de irregularidades por financiamiento, de llegar a anular elecciones, incluido elección presidencial. Estamos hablando de, en términos de safaris, de Casa Mayor ahí. O sea, es un tema, hay que llegar a anular una elección presidencial, ¿no? Con toda la responsabilidad que eso puede llegar a implicar. Así que ese es un aspecto que me parece que es muy importante, porque tarde o temprano yo veo una tendencia en América Latina de que mayor número de países le van a ir facultando a las justicias electorales la posibilidad de anular. Estábamos hablando con el colega de Uruguay. Y si eso es así, la responsabilidad enorme de la justicia electoral frente a esas situaciones. Después creo que sería bueno, Tarcisio, que nos comentaras un poquito el tema en el caso Brasil, que es el más reciente, ¿no? Por favor. Soy vicepresidente del Tribunal Supremo. Bienvenido. Solamente quería hacer una aportación o a modo de reflexión sobre lo que se acaba de decir. Bien, en la legislación española muy recientemente se ha establecido o consagrado la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y uno de los temas más controvertidos ha sido precisamente el de si los partidos políticos podían cometer delitos y consiguiente o consecuentemente, en su caso, con sujeción a los procedimientos legalmente previstos, se podían disolver. Digo esto porque esto sería una posibilidad, un mecanismo en el que, efectivamente, como modo de luchar contra la corrupción, sería el consagrar esta responsabilidad penal y por esa vía poder disolver los partidos políticos. Lo digo simplemente como aportación. Por favor. Sí, en esa línea de pensamiento que hablaba del financiamiento político, nos preocupa bastante en Panamá. Estamos estrenando normas, y creo que igual que en Uruguay, sobre topes al gasto, topes a las donaciones. Entonces nos gustaría como ahondar más en los que han tenido experiencia como México y otros países en estos controles de fiscalización. ¿Cómo llegamos a ser tan efectivos en saber cuando un candidato se ha pasado de ese tope al gasto, cuyo sanción puede ser la nulidad? La tenemos contemplada en la nueva legislación, nulidad de elección y proclamación. Así es que se va a instalar ya propiamente en el mes de enero de 2018 esta dirección en Panamá, en el Tribunal Electoral, de fiscalización del financiamiento político,
tanto hablamos del público, porque es mixto, ¿no? Público y privado. Entonces nos gustaría como conocer esos mecanismos que han sido efectivos. Por ejemplo, mencionaba usted, creo que fue esta mañana o ayer, sobre en línea, ¿no? Todos estos controles en línea que no sean vetustos de estar con cajetas de archivos como se hacía anteriormente, ¿no? Así que yo creo que en esa línea estaríamos súper interesados a ver qué tan efectivo es ese control. Gracias. Dos comentarios sobre eso. ¿Por qué no explora con sus colegas de Panamá para ver si Panamá le interesa ser sede de un evento que precisamente apunte a este tema? Pero creo que aquí hay que distinguir también una doble naturaleza de los organismos electorales. Número uno, los organismos electorales como el caso de Panamá, como el caso de Costa Rica, como el caso de Guatemala, donde ustedes cumplen la doble función. Es decir, por un lado hacen todo el tema de verificación y por el otro lado después hacen todo el tema de control jurisdiccional. De los otros organismos, como en el caso, por ejemplo, de México, donde el INE hace una labor y después se la traslada al Tribunal Electoral del Poder Judicial. Estamos hablando hace una semana en Guatemala, que tiene una característica similar a la de Panamá, donde concentra funciones. Ellos acaban de crear dos unidades, una que va a ser el monitoreo de medios de comunicación, porque van al sistema de franja, y dos, el tema de verificación. Pero ahí la responsabilidad es aún mayor, porque ustedes son casi que juez y parte al mismo tiempo. Tienen que investigar con su propio funcionario y después tienen que tomar decisiones jurisdiccionales respecto a las decisiones de sus propios funcionarios. Entonces, creo que esa doble naturaleza de ciertos organismos electorales, creo que también es algo a observar. Y lo segundo, haciéndole propaganda a nuestros anfitriones, México, yo creo que hoy por hoy, entre México y Brasil, tienen el know-how o las mejores prácticas establecidas en lo que es incorporación de tecnología para el tema. Por ejemplo, el registro de proveedores en línea. Todo el tema de control de ingreso y de gasto en línea. Todo el tema del balance en línea. Es decir, cómo le sacamos buen provecho a la tecnología, no solamente para este gran elefante blanco que siempre hablamos, que es del voto electrónico, sino cómo incorporamos tecnología en las diferentes fases y etapas del proceso electoral para conseguir una ayuda estratégica de parte de la tecnología, ¿no? Sí, José Luis. Yo quisiera señalar en torno a esta alusión que agradezco de Daniel del caso mexicano de financiamiento público, que si bien llevamos casi 3 décadas apostándole a un esquema de 90% financiamiento público y 10% privado, y si bien hemos trabajado muchísimo en lo que tiene que ver con controles de fiscalización en el uso de esos recursos, hoy, a partir de los lamentables sismos que hubo hace escasas semanas, los partidos políticos empezaron en una subasta por renunciar al financiamiento público y exigir ahora que cambiemos de modelo y de esquema sin explicar cómo y cuándo, ¿no? Con lo cual, creo que para nosotros, así como podemos aportar experiencia del pasado, también podemos recibir buenas prácticas y experiencia de qué implica hacer ese viraje tan drástico y tan radical. Y creo que si bien hay mucho que ya está escrito en el fabuloso libro que IDEA Internacional ha sacado sobre ese tema en particular, me parece que siguen habiendo cuestiones que todavía ante este tipo de pragmatismos, propuestas pragmáticas, podríamos nosotros también recibir de consejo. Gracias. Vuelvo a invitar incluso, Rafa, perdón que te bombardeé tanto, Rafa, pero creo que tu participación ayer fue muy buena en términos de nuevo, los nuevos desarrollos que van a venir, que ya están presentes, en cómo se hacen campañas, cómo se consigue financiamiento, el microfinanciamiento, el crowdfunding, que van a presentar, de nuevo, nuevos desafíos a la justicia electoral. Estos temas, redes sociales, financiamiento, tecnología, se mueven muy rápido y cada vez se van a mover más rápido, con lo cual acá hay un desafío enorme de la capacidad que vamos a tener para vía marcos regulatorios regular una actividad que antes nos daba la oportunidad de regularla porque se movía de manera mucho más lenta. Ahora va a ir dando saltos de canguros y en muchos casos disruptivos, con lo cual aquí hay que estar muy presente. Así que de nuevo, si en algo crees importante de cómo se puede vincular al Centro de Estudios Constitucionales en esta reflexión, más que bienvenido,
Bien, ahora que se está mencionando por parte del magistrado del Tribunal Supremo de España lo relativo a la responsabilidad de las personas jurídicas, me parece que también hay que destacar un problema que se está presentando. Me refiero precisamente a la responsabilidad del hombre de detrás, porque como ya se refería en el caso de los tesoreros o los administradores de los recursos de los partidos políticos, es en ellos en quien puede parar la responsabilidad administrativa o penal. O pensemos también en el caso de los partidos políticos cuando son sancionados. Finalmente, ¿cómo opera esto? Y sería un incentivo perverso, como una suerte de escaparates que están encubriendo la conducta de los auténticos sujetos. Y entonces, ¿qué acciones podrían emprender los partidos políticos para limpiar o controlar, o como se dice jurídicamente, repetir en contra de los auténticos responsables de las conductas delictivas o infractoras? Pensemos en el caso, por ejemplo, de Pemex Gate o Amigos de Fox, que fueron multas muy fuertes en México. Todo paró en la multa que pagó el partido político, pero los hombres o las personas que estuvieron detrás de estas cuestiones no tuvieron ningún tipo de responsabilidad. Entonces, cuando efectivamente la justicia les alcance, es cuando se va a inhibir la comisión de ese tipo de conductas. Me parece que también es una parte que hay que explorar, y también el fundamento de la responsabilidad de los partidos políticos, porque hasta ahora en México se ha resuelto muy cómodamente, me parece, con esa cuestión de la llamada culpa in vigilando, y me parece que no es un soporte teórico adecuado para poderles fincar la responsabilidad. Gracias. Por favor. Necesito. Acaban de decir por parte de... Micrófono, por favor. Sí, Bien, sin entrar ahora en el debate de cuál hay un infinito debate, pero quería decir que si finalmente se admite la responsabilidad de las personas jurídicas y como un mecanismo o instrumento preventivo, existe lo que en el Código Penal español, que hoy día tiene una amplia difusión, sobre todo en los despachos, que son los que se denominan programas de cumplimiento. ¿Qué se entiende por programa de cumplimiento? El establecimiento de una organización interna al objeto de verificar cuáles son los riesgos que se pueden producir y las medidas a adoptar para evitar la comisión de hechos delictivos dentro del seno de las personas jurídicas. Esto que parecía teóricamente inviable, hoy está siendo una realidad, y prácticamente es difícil encontrar una empresa pequeñas e incluso medianas empresas que no cuente con un programa de cumplimiento. Y esto se está produciendo también en los ámbitos corporativos, en los ayuntamientos, por ejemplo, de Madrid, que se ha establecido un programa de cumplimiento, y en los partidos jurídicos están entrando por esta línea. Esto efectivamente tiene un efecto positivo, que es una de las razones que en España está haciendo inclinarse. En un principio se debatió, incluso había sectores muy contrarios al establecimiento de la responsabilidad de las personas jurídicas, fundamentalmente por razones dogmáticas. Pero hoy día, igual que en Estados Unidos, efectivamente se está viendo que la regulación de esta responsabilidad está siendo positiva, por el carácter preventivo con que actúa. Y evidentemente esto sería también una medida, lo digo como objeto de reflexión, para evitar que los partidos políticos efectivamente incurrieran en casos de financiación ilegal o corrupción. Nada más y muchas gracias. En esa misma línea, Argentina acaba ayer de aprobar la Ley de Responsabilidad Jurídica de las Personas. Siguiendo un poco al tema de Brasil, por el tema de la leniencia, que así como un elemento muy importante para la lucha contra la corrupción, el tema de la delación premiada, que no solamente haya delación premiada a nivel individual, sino que también pueda haber delación premiada a nivel de las empresas. El segundo es lo que usted dice, los controles internos, lo que en inglés se llama el compliance, que es un tema que explotó después del Lava-Jato en América Latina. Todas las empresas que no le estaban poniendo atención al tema del compliance han tenido un crecimiento enorme, porque precisamente después de que enviaron a Odebrecht 19 años y 4 meses preso, muchos empresarios comenzaron a darse cuenta que la cosa también va por los empresarios y que si uno no tiene los mecanismos internos de compliance, la OCDE incluso tiene normas muy claras respecto de esta materia. Así que
Ahora, lo que estamos discutiendo en algunos países como Chile y en otros, con la gente de transparencia, es la posibilidad de aplicar los mismos niveles de control que ya se le aplica a los partidos políticos en materia como sujetos obligados de transparencia, pero también para que estos tengan al interior sus mecanismos internos de compliance en materia de financiamiento, de manera tal de que el partido político no diga, ah, yo no lo sabía, el candidato diga, yo no lo sabía, el secretario general del partido diga, yo no lo sabía, el jefe de campaña diga, yo no lo sabía, y toda la responsabilidad le cae al pobre gerente financiero que dice, a mí nunca me lo contaron. Entonces, ese es un tema que le estamos dando cada vez más prioridad y muchísimas gracias por ponerlo sobre la mesa. Solo un matiz sobre esto y luego digo, por eso ahora voy a eso, pero en España cuando se plantea el debate sobre la obligatoriedad del compliance para las empresas, se plantea también hasta qué punto se podría hacer extensiva no solo a los partidos políticos, que es un debate en el que finalmente quedan fuera y dependen más de su voluntad, sino también a las administraciones públicas, abriéndose un debate interesante que en último término acaba afectando de una manera directa a la financiación de las campañas, por esa vinculación de la que hablabas tú ayer muy bien entre financiación y cooptación de las decisiones públicas. Entonces, yo creo que abordar el tema del compliance en los partidos es casi, supone obligatoriamente abordarlo también en el campo de la administración pública. Y creo que ese debate, que en España en mi opinión se perdió porque podía haber sido una buena oportunidad, pues se puede dar en otros sitios, ¿no? Sobre las dos banderillas que tengo clavadas ahora mismo, la de la tecnología y las redes, yo lo que puedo ofrecer, o sea, el centro está trabajando el tema, como bien has dicho, y está dispuesto a seguir trabajando en él. Tenemos ya definido una especie de programa inicial en el que hemos detectado como 8 temas específicos sobre los que, en principio, la tecnología afecta a la regulación electoral, y creo que se puede plantear esos primeros, o sea, como un primer borrador o como unas primeras ideas que podrían servir, incluso alguna gente pues detectada que está trabajando esos temas. Aquí la UNAM, por ejemplo, tiene un máster en Derecho Electoral que es potente y en el que hay algunas personas trabajando el tema. En España tenemos gente, o sea que creo que se puede aportar también, como es un campo que, como bien has dicho, no solo está poco trabajado a nivel de los estados, sino que también en el mundo académico todavía está poco trabajado, se pueden sacar. Yo creo que en esa línea y teniendo clara la división entre tribunales electorales y organismos de organización electoral, quizá los tribunales electorales podrían ir en la línea que proponía de sacar una guía de buenas prácticas que pudiera ser aplicable a los partidos, ¿no? Que creo que es como, o sea, qué cosas son, porque insisto en que la regulación, por la velocidad a la que avanza el tema y por el miedo que existe a tomar decisiones en este campo, va lento. Sobre la financiación y el crowdfunding o la microfinanciación y el crowdfunding, o sea, creo que es un campo, entre comillas, que se puede trabajar aparte del de las nuevas tecnologías, porque a lo que va es a poner de manifiesto algo que la tecnología hace posible, pero que es en sí mismo una especie de enmienda a la totalidad del sistema, que es, prohibiendo las financiaciones anónimas, apostar de una forma clara porque en el sistema las financiaciones privadas, pero con un límite muy claro y quizá inferior al que se permite en muchos casos, sea el elemento determinante. Esto, o sea, se empezó a ver en la elección de 2008 en Estados Unidos, donde donde la microfinanciación empezó a ocupar un porcentaje superior al 50% del total de la finalidad, y yo creo que de la recaudación final, ¿no?, de los 740 millones. Entonces, yo creo que ahí es donde puede haber un campo que, insisto, afecta de una forma directa no solo a ese pequeño uso de la tecnología para eso, sino al modelo de financiación que en ese debate que se está planteando ahora en México, yo creo que de una forma u otra, sin renunciar a la financiación pública, va cada vez más hacia un modelo de financiación privada, ¿no? A nosotros nos sorprendió, hicimos un workshop de trabajo en el centro hace unos meses con gente que en principio había defendido durante mucho tiempo la financiación pública y está viendo como una especie de giro, al menos en la doctrina, hacia ampliar el ámbito de la financiación privada, aumentando los controles, pero parece que desde el punto de vista de la equidad y de otros puntos de vista puede ser una línea interesante. Gracias por poner el tema del debate, porque en un sector y en un grupo de países de América Latina, la fórmula es, para eliminar la corrupción, bala de plata, todo financiamiento público, 100%, lo cual es absurdo porque eso
no va a solucionar nada. Por el otro sector es ir abriendo la posibilidad de que empresas puedan hacer aportes. Argentina, por ejemplo, que lo había prohibido, ahora lo quiere reinstalar. Brasil lo prohibió vía jurisprudencia y después ya legislación. Uruguay también lo prohibió. Chile... No, Chile lo puso y ahora lo prohibió. Ahora lo prohibió, tiene que ser particular, Entonces, o sea, personas naturales. Entonces, este debate público-privado, de nuevo, se está repensando, así que creo que es muy importante retomarlo, ¿no? Me había pedido la palabra José Luis, me había pedido la palabra Dominicana. A ver, yo creo que en el tema de financiación, nada más para que tengan una idea, aproximadamente la cuarta parte de toda la legislación electoral mexicana, que es muy abundante, está dedicada a la materia de fiscalización de los recursos de los partidos. Creo que, insisto, que si bien se ha avanzado mucho en el tema, lo que creo que una de las particularidades que tiene en torno a esta preocupación que manifestaba ahorita el doctor López Guerra y demás, es el que tiene que ver con la facultad de inoponibilidad de las autoridades fiscalizadoras y la capacidad de trabajar en sintonía con las autoridades hacendarias y las autoridades de inteligencia financiera, porque eso es lo que en realidad permite tener las dos pinzas de la fiscalización, cuando precisamente lo que estamos viendo es que el mundo, el dinero público y el dinero privado están pues cada vez más mezclados. Ahora, aquí lo que a México le interesaría es que también podamos analizar, como saben y ayer mencionaba, a partir de 2014 el constituyente mexicano estableció que una causal de nulidad era el rebase de más de 5% del tope de gastos de campaña, con lo cual ahora se ha convertido pues un nuevo incentivo, ya lo mencionaba ayer, para pues ganar, si no se gana a través de las urnas, ganar a través de las cuentas, o sobre todo de acreditar las cuentas del contrario. Yo creo que eso tiene sus aristas de complejidad, y así como ahora ya se mencionaba la responsabilidad penal, me parece que este es otro tipo de responsabilidad que tendríamos que analizar, y yo propondría pues para ver quién está siendo el realmente castigado con una solución de esa naturaleza, es decir, si el castigado son los partidos políticos o si el castigado es la ciudadanía que tiene que volver a salir a las urnas y volverse a tener que sufrir otra campaña electoral de quién sabe cuántos días y el costo público que eso implica para el Estado. Román, por favor. Muchas gracias. Precisamente el magistrado Vargas me ha montado en lo que quiero abordar, que es la responsabilidad penal. Precisamente el tema del cumplimiento trae consigo siempre el debate de la responsabilidad penal, de los delitos electorales. Por ejemplo, en mi país, el gran debate es que algunos entienden, por un vacío legislativo, que el Tribunal Superior Electoral, porque la ley designa el conocer los delitos electorales, es el tema de la investigación penal. ¿En qué medida nosotros podemos ser juez y parte, investigar y a la vez juzgar lo que se investiga penalmente? Una contradicción jurídica. Sin embargo, estimo que podríamos valorar el tema de los dientes, la función penal electoral de los órganos electorales, que a veces queda relegada a un segundo plano, pero al final de cuentas estos temas de corrupción, estos temas de cumplimiento, falta de regulaciones, caen en lo penal y el tribunal siempre queda a veces entre la espada y la pared y tiene no solamente la decisión de lo contencioso electoral, sino de lo penal electoral también. Manuel. Gracias. Soy Manuel Delgado Iribarren, para los más recientemente incorporados de la Junta Electoral Central. Bueno, yo he aprovechado justo lo que ha dicho el magistrado Vargas, me ha llevado a algo que le estaba dando vueltas con motivo de este debate.
y es distinguir claramente lo que son disolución, la posible disolución de un partido político por la responsabilidad que tenga, de anulación de unas elecciones. Yo creo que son dos temas indudablemente diferentes. En el caso de disolución de un partido político, por complementar lo que ha dicho el vicepresidente del Tribunal Supremo, en España solamente lo puede hacer una sala especial del Tribunal Supremo. Especial porque forman parte magistrados de diferentes salas. Y únicamente se ha hecho, como recordarán, con unas formaciones políticas vinculadas al terrorismo. Esa es la única acción que se ha podido plantear. Cuestión distinta es la anulación de una elección. Me parece que es un asunto muy delicado. Sobre todo en el caso de los regímenes presidenciales, cuando hay un presidente. Es decir, anular la elección de un presidente es una medida gravísima y que tiene que ser, por tanto, con argumentos especialmente poderosos. Lo cual me lleva a pensar que o bien esa decisión la adopta un órgano judicial completamente independiente, imparcial y demás, o bien, si es un tribunal electoral, incido en lo que decía el presidente Valdés, ese tribunal electoral tiene que tener una composición, si no íntegramente judicial o mayoritariamente judicial, por mecanismos que sean ajenos a los propios sujetos contendientes en el proceso electoral. Es decir, el riesgo que tiene el que un tribunal electoral, por ejemplo, en un supuesto designado por algo que se dice, entre comillas, más democrático que el Parlamento, que el Congreso. Bueno, pero el Congreso son partidos y son diputados. Puede llevar a que aspectos muy discutibles, como pueden ser todos estos, lleven a replantear elecciones que han concluido. Es decir, por eso me lleva a lo que yo inicialmente quería plantear, como una posible conclusión, que tenía aquí un poco redactado, de acuerdo con lo que decía el presidente Valdés, ¿no? La idea de poder decir algo así como que la justicia electoral, con independencia del modelo que tenga, tiene como misión preservar la objetividad, transparencia e igualdad de los procesos electorales. A tal efecto, para asegurar la independencia e imparcialidad de sus miembros, la experiencia muestra que este objetivo es más fácil de cumplir si los órganos de la justicia electoral tienen una composición mayoritariamente judicial, o al menos sean designados por procedimientos que no dependan de las formaciones políticas concurrentes a los procesos electorales. Planteado en una línea de buenas prácticas, de que la experiencia hace que este tipo de procedimientos puedan ser más eficaces. Después le hago un comentario sobre eso. Julio. Sí, bueno, siguiendo con la línea temática que ustedes habían planteado, quizás un tema fundamental de consignar en este documento de conclusiones o resolución final, sería precisamente lo que había planteado el magistrado Patricio, en cuanto a la defensa de la autoridad electoral o la autonomía. Entonces ya en varios países se reconoce, por ejemplo en nuestro vecino país Nicaragua, en Centroamérica, se reconoce como un órgano del Estado lo que es el Poder Judicial, ¿verdad? Eso creo que es importante, sobre todo en el caso salvadoreño, que después de la firma de los acuerdos de paz se establece una autoridad electoral de composición mixta, tanto por magistrados de la Corte Suprema de Justicia como por propuestas de los partidos políticos que hayan obtenido, digamos, el mayor número de votos en la elección presidencial. En el caso de nuestro país, cualquier discusión de la que ustedes están sosteniendo resulta, por ejemplo, en un momento dado, irrelevante, cuando hay otra autoridad superpuesta a la máxima autoridad en materia electoral, que es el órgano judicial, que bajo el argumento de defensa de derechos fundamentales puede aceptar cualquier solicitud, cualquier demanda de cualquier ciudadano que dice que se le ha violentado tal o cual derecho fundamental. Es decir, el Tribunal Electoral es la máxima autoridad solo en temas electorales, ¿ya? O en derechos fundamentales en materia electoral, entraría otra entidad que sería la Corte Suprema de Justicia a través de una sala de lo constitucional que es parte de esta Corte Suprema de Justicia. Entonces creo que estamos hablando en lenguaje diferente. Entonces sí sería indicado, digamos, que se haga la defensa de esa autoridad electoral especializada en esa materia electoral,
porque si no viene un órgano externo que le emite 11 resoluciones en caliente después de haber sido convocadas las elecciones y le cambia el sistema electoral de listas cerradas a listas completamente abiertas, o es capaz de anular, por ejemplo, la elección posteriormente a haberse realizado de diputados, cuando usted haya entregado las credenciales. Entonces creo que estamos nosotros en una latitud o en un lenguaje quizás diferente en el caso de la realidad salvadoreña. En el caso del financiamiento de los partidos políticos, entiendo que la columna vertebral de las democracias electorales, porque la democracia concebida de manera integral o como concepto de totalidad es una cosa más grande que la democracia concebida en el terreno de hacer elecciones, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Sin embargo, habría que, yo lo ubico en el terreno del respeto al principio de equidad en materia electoral. Entonces, es importante regular el financiamiento, porque si no esto puede generar desequilibrio. Y ayer deben de haber tenido una importante discusión sobre este tema. En mi país el problema trasciende estos límites porque no hemos llegado, y por ejemplo hemos aprendido mucho de la experiencia de México y de otros países en cuanto a la regulación del financiamiento, que estamos comenzando a realizarlo a partir del año 2013. Decir que en este tema el gran problema que nosotros enfrentamos es respecto al financiamiento privado. Hay un financiamiento público y hay un sistema como mixto que me parece que podría ser la vertiente de resolución de ese debate entre financiamiento público y privado, buscar los equilibrios. Pero sucede que en mi país hay un gran problema porque al margen del financiamiento, ya sea público o privado, los medios de comunicación se convierten en un poder también privado. Es decir, son sociedades anónimas y las sociedades anónimas juegan con uno u otro partido y son capaces de hacer donaciones encubiertas. Por ejemplo, teniendo a un personaje, digamos, ya sea de derecha o de izquierda o de centro, lo puede tener usted 3 horas, ¿ya?, en los medios de comunicación, sin que éste pague ningún tipo de publicidad. No tenemos franjas, porque los medios de comunicación, esta idea les parecería sumamente subversiva, el que en un momento dado usted le pueda regular las franjas de publicidad de manera equitativa y que el Tribunal Supremo Electoral las pueda repartir. Esto sería para destituir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que han sido separados de sus cargos por menos que eso. Sin embargo, la experiencia mexicana, la experiencia española nos pueden nutrir en ese campo. Entonces, si se pudiera de alguna manera en el tema de desarrollar un poco más la equidad en materia electoral, que no solo pasa por el tema de quién financia o no financia, sino que el tema de darle al Tribunal Supremo Electoral esa autoridad de poder repartir la franja como se ha ido haciendo en varios países. Y termino con esto, también explorar, con esto finalizo, he visto que el tema se ha reducido a los institutos políticos, a partidos políticos, pero hay de alguna manera un oleaje bastante fuerte en nuestros países de candidaturas independientes o no partidarias, que también es un peligro que puedan recibir dineros ilícitos, y en algunos países ha pasado que los candidatos han cobrado y han estado vinculados con el narcotráfico. Ojo en ese tema, porque si hay una oleada, al menos en mi país y en varios países de Centroamérica y de toda Latinoamérica. ¿Cómo hacemos para regularlo y hacerlo extensivo a estas personas naturales? Muchas gracias, Julio. El tema de candidatura independiente, gracias por ponerlo sobre la mesa, es un tema que viene creciendo con una fuerza. ¿Sí? 40 candidatos independientes preregistrados en México, ante el INE, 40. No quiere decir que todos vayan a conseguir 860.000 firmas, incluso han pedido una semana adicional, pero hay 40. 28 en Colombia, 16 en El Salvador, 8 en Asunción, o sea, 28 en Asunción. Entonces, se viene realmente una fragmentación y una competencia entre candidaturas independientes y partidos con todo lo que ello va a conllevar, ¿no?, en materia de personalización de la política, ingobernabilidad, problemas de financiamiento, etc. Así que gracias por apuntar ese tema. Un momentito que tenemos cosas. José Ignacio.
Yo tenía muy pocas cosas que agregar, pero algunas disparadas y otras que ya en el día de ayer intenté poner de manifiesto cuando comenté el proyecto que tiene media sanción, que salió del Senado y entra en diputados. Algunas de las cosas que estaban planteadas por el colega de Salvador están contempladas, especialmente la regulación de la propaganda en los medios y el financiamiento encubierto, y esto fue a raíz de una comisión investigadora que determinó que los avisos en épocas electorales eran cobrados de acuerdo con distintas tarifas según el interés del medio de favorecer a un otro candidato. De manera que ya hay una regulación que, si por fortuna tiene la sanción de la Cámara de Diputados, será promulgada y están contemplados varios de los temas aquí planteados. En segundo término, también por inquietudes planteadas por quienes me precedieron en el uso de la palabra, quería manejar que la Corte Electoral Uruguaya, y esto es desde el año 52, antes también tenía esta potestad, pero con un mecanismo distinto, es la única entidad que puede anular total o parcialmente elecciones, pero con una mayoría especial de su conformación. Con 6 de los miembros de los 9, es decir, 2/3 partes de los 9, dentro de los cuales tiene que haber 3 que fueron electos por 2/3 de la Asamblea General, porque en Uruguay son 5 y 4, 5 se eligen por un procedimiento y 4 también los elige el Congreso, pero por mayoría simple, y son los llamados miembros partidarios. De esa forma se asegura que la elección total o parcial de una elección, de una elección, de un acto eleccionario, ofrezca garantías de confiabilidad en las circunstancias que determinaron esa anulación. Muchas gracias. Magistrada. Muchas gracias de nuevo. Me hubiera gustado que hubiera sido un hombre el que lo proponga, pero ya no puedo esperar. Me parece que el tema de violencia política contra las mujeres es un eje importante, aunque algunos no le den la trascendencia, pero lo puedo decir quienes lo hemos vivido en carne propia. Antes de asumir una magistratura, fui alcaldesa de una ciudad y por elección popular, y puedo decir con autoridad lo que nos cuesta abrirnos campo y lo víctimas que somos en un proceso para poder alcanzar puestos de elección popular. Muchas gracias. Me ganó la palabra la magistrada, pero comparto plenamente el punto y la propuesta de que ese sea un tema base de la discusión y los trabajos próximos. Un tema adicional que yo creo que no podemos dejar de seguir trabajando de manera igualmente transversal, creo que es la desafección a la democracia. Me parece que, si bien existen ya todos los diagnósticos que ayer nos presentaba el doctor Daniel Sobato, las cifras, me parece que lo que no queda claro es exactamente cuáles son las causas y cuál es el antídoto. Y al no existir hoy ningún otro esquema mejor que conozcamos para la renovación de los poderes públicos de todos los aquí presentes, me parece que es un tema que tenemos que seguir trabajando y dándole el cuidado que merece. Gracias. En cuanto a las candidaturas independientes, otro tema que me parece que puede rescatarse es el relativo al transfugismo. Me explico, es decir, aquellos candidatos independientes o sin partido que han renunciado días antes de iniciar la gestión para poder participar con ese carácter. Creo que daría para mucho más, pero creo que hemos hecho un muy buen tour around the table, así que creo que tenemos muy buenos insumos. Mis colegas Lourdes y Alberto están ya tratando de sistematizar, tomando en cuenta también los antecedentes de las conferencias anteriores, sobre todo de las 3 últimas, la de Cancún del 2014, la de Cusco del 2015 y la de Brasil, de Manaus, de 2016. Vamos a hacer una sistematización rapidita, hacemos un break de unos
15 minutos, 10 minutos, un break de 10 minutos, y los invitamos nuevamente para compartir con ustedes el resumen final de la declaración. Gracias. Efectivamente, damos ya por terminada esta mesa de conclusiones y ahora pasaremos a la sesión de resoluciones, firma de declaración y ceremonia de clausura de esta 9ª Conferencia Iberoamericana, la cual tendrá lugar tras un muy breve receso para terminar la redacción de la declaración. Muchas gracias.